Puta mierda de los cojones. Hostia. Que el pelo quede hecho una mierda. Es bonito. Pues yo creo que doy para paja. Influencer abre proceso de selección de personal para ser su novio. Un pez enfurecido ataca a una sirena en un espectáculo acuático. Terror entre los rojos. Japón diseña la lavadora humana perfecta. Mujer turca logra el récord Guinness de sandías aplastadas con el upite en 1 minuto. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de la Agenda 2030, la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Buenas noches y bienvenidas a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. Esta semana hemos asistido a una humillación más del gobierno de Borbonia ante la voracidad sin límites de Putin-Mon. Una humillación que supuso un nuevo cambio de opinión de Antonio I el Volátil con relación al decreto Omnibus, aquel que bajo ningún concepto se iba a trocear, y sobre la cuestión de confianza que Junts está empeñada en provocar para poder sodomizar públicamente al presidente como solo ellos saben hacer. Una forma sutil de tortura especialmente divertida supuso el retraso del Consejo de Ministros para poder llegar a un acuerdo in extremis con Waterloo. Así lo explicaba Antonio. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. A Junts solo le falta exigir a Antonio que se folle una cerda en la revuelta de Broncano, porque estas declaraciones se producían tan solo 12 horas después de que este mismo pedazo de carne inyectado de soberbia y sus copecadores anunciaran que su decreto era uno, indivisible e innegociable. Lo que no es un buen método es ir troceando la negociación. Que no hay una sola medida ahí que sea reprochable, por eso las agrupamos. Ese es el planteamiento que tiene el gobierno. El mismo decreto tal y como está. No se puede hacer escoger unas sí, otras no. Tenemos que avanzar sobre este conjunto. Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista. La protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos. Nótese además que lo que ha aprobado el Consejo de Ministros era exactamente lo que le pedía el Popó, sin pedir a cambio una televisión en cataluño. Dame un decreto omnibus que solo contemple las medidas sociales y no hable ni de palacetes, ni de control en redes sociales, ni de los cortes de pelo que vayan a estar autorizados por el régimen. Yo vuelvo a repetir, vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Vamos a votar en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Creo que esta posición es lo suficientemente clara y explícita. En este sentido, el programa de control de daños del Popó pasó incluso por montar una recogida de firmas de Chichinabo con el único objetivo de que la prensa le hiciera algo de caso y poder así dejar claro que por ellos no era. Pues bien, ya troceado el decreto, el Popó dará su voto a favor porque no querían salirse de la foto de la revalorización de las pensiones y no han tenido los cojones de presentarse ante los medios para responder preguntas. El anuncio era emitido a través de sus redes sociales y seguido por una avalancha más que esperable de burlas por parte de los ministros socialistas. Entre las medidas del decreto Omnibus hay una especialmente pintoresca que garantiza que al final seas tú el que acabe pagándole el alquiler al caradura que el gobierno decida. Que, por cierto, es tan buena idea que la sugirió el Popó. Como todas las medidas propuestas por este gobierno, se presta a todo tipo de planes maquiavélicos. Así, de los creadores de Me autopercibo mujer para obtener beneficios o los violinizadores no saldrán a la calle en masa con esta ley, llegan ahora los propietarios y arrendadores que se ponen de acuerdo para ocupar y dejar de pagar para que la casa se la pagues tú, el Paganini, el subnormal. Tú, que la vivienda es un derecho garantizado por la Constitución y por lo tanto la tienes que pagar tú. El aval propuesto es sumamente pintoresco por múltiples motivos. En realidad, no cubre los gastos de ocupación, solo los de inquiocupas que tuvieran firmado un contrato con el arrendador.
El arrendador solo cobraría una vez recuperada la posesión del inmueble, algo que en Borgoña es imposible. Pero es que además el contrato firmado entre el arrendador y el ocupa tendría que haber contemplado precios de 2022. Les ha faltado añadir que solo cobras si te llamas Fermín y eres profesor de música. El socialismo es una sutil mezcla de sadismo y sentimentalismo. Contra esto, el Popo ha planteado una ley que desaloje ocupas en 24 horas. Entre un propietario y un ocupa, la administración no va a ser neutral y mucho menos inclinarse hacia quien se apropia de lo que no es suyo. Por eso, la primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. No me parece mal como propuesta. Entronca con la nueva política impuesta por los rojos. Votar una cosa, proponer la contraria, siempre en función del trending topics del día. Sin que el votante llegue a saber muy bien qué cojones harán cuando estén en el poder. Bueno, pues a pesar de que el decreto con medidas sociales va adelante, los sindicatos, ¿de quién dependen los sindicatos?, siguen adelante con las movilizaciones que habían convocado esta semana porque hay que aplastar al fascismo del pantano como sea. En la rueda de prensa que daban para anunciar su decisión, se coló por fortuna Vito Quiles o la cólera de Dios. ¿Su manifestación contra la oposición tiene algo que ver con que el gobierno le haya multiplicado por 4 las subvenciones en lo que va de año? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿por qué no se manifestaron, por ejemplo, por la subida del precio de la cesta a la compra, que concierne más a los trabajadores? Señor Álvarez, señor Sordo, ¿por qué no se manifiestan por la subida de los precios de la luz y del gas y del combustible? Pero, en la calle el día 2. Contra la oposición se van a manifestar. Y en cuanto a las peripecias del hombrecillo naranja, ya sé que a muchos de ustedes el personaje les pone cachondos, pero lo cierto es que esta semana sus secuaces han estado especialmente flipados y se han dedicado a sembrar el terror en medio mundo. En Colombia, por ejemplo, el gobierno se ha visto en la tesitura de recular al tener que aceptar aviones de deportados bajo la amenaza pública de hacerle la vida imposible a base de aranceles al país, y hay quien dice que también al anunciar en secreto que retirarían los visados de Petro y familia para que no puedan ir a hacer las compras semanales a Nueva York. La humillación de Petro ha pasado por tener que retuitear públicamente una nota de prensa en la que el gobierno del hombrecillo naranja se jactaba de esa humillación. Viendo las barbas del vecino a remojo, el imperio mexica se ha apresurado también a admitir las exigencias de Washington sin oponer apenas resistencia. En el epicentro de la polémica, la expulsión de gente marrón, que estaba en su campaña electoral y por lo tanto es lo que la gente quiere. La nueva administración se ha mostrado proclive a habilitar el campo de concentración de Guantánamo como base para esconder a los inmigrantes temporalmente bajo la alfombra. Igualmente ha planteado que, en aras de la libertad de expresión, deportará a estudiantes extranjeros que sean pillados manifestándose a favor de Palestina. Fíjense si Donald Trump irá a calzón quitado, que esta semana ha habido un accidente aéreo que se ha llevado la vida de más de 60 personas y el hombrecillo naranja le ha echado la culpa a que la administración Biden contrataba a inútiles para llevar la cosa del tráfico aéreo con la excusa de la diversidad y la inclusión. Cuando le preguntan si piensa visitar el lugar del accidente, dice esto. Do you have a plan to go visit the site or meet with any of the I have a plan to visit not the site because you tell me what's the site, the water? Or to meet with the first responder. Es un psicópata y no lo esconde. En lo que atañe a Borgoña, el hombrecillo naranja ha decidido dejarla fuera de la ronda de contactos inicial con diversos países de su entorno. Como curiosidad, Marruecos sí que se encuentra en esa ronda. Y la explicación es bien sencilla. Lo vimos la semana pasada con las palabras y con los decretos del autoproclamado amo del mundo, y lo vimos sobre todo el desprecio por los derechos, por la ley, por el desprecio en definitiva a la humanidad. Ya sin careta, creo que han puesto las instituciones directamente al servicio de los hiperricos. Pues normal. Donald Trump ha dicho, para quien no quiere nada, tengo yo 2 tazas. Y a correr. Una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. El gobierno de España siempre está contigo. El gobierno de España te cuida. El gobierno de España facilita el acceso a una vivienda. Por eso, desde la Subdelegación Segunda de la Vicesecretaría Primera de Planes Ecosostenibles de Promoción del Derecho a una Morada Digna y Feminista, recién publicamos una guía práctica para ocupar con éxito cualquier inmueble. La guía incluye cómo empadronarse con un recibo del Telepizza y cómo engancharse gratis a los suministros. De ese modo, el problema deja de estar en manos del gobierno. Quien quiere una casa puede tomarla a la fuerza de su legítimo propietario. Gobierno de España, siempre pensando en la gente. Acabemos con el fascismo. Vota PUTISOE.
Y ahora me gustaría hablar de la derecha. En primer lugar, debo hacerme eco de las informaciones publicadas por El Confidencial, que esta semana ponía en duda que haya democracia interna en el partido que no puede ser nombrado, al existir lucro en el seno de la familia de don Santiago y Cierra España con los dineriños del partido. Así, la mujer de Abascal estaría facturando, siempre según El Confidencial, cantidades nada desdeñables en ese concepto tan abstracto, tan voluble, tan volátil, tan socialista que es consultoría, desde el 2019 para asesorar al grupo mediático cabecera de Vox, Intereconomía. Y ustedes que son boxeros me dirán que, claro, es una profesional de reconocido prestigio, como el hermanísimo de Sánchez, con valiosísimos conocimientos de redes sociales y de cosas de marketing, como la esposa de Antonio. En definitiva, repetirán todo lo que la señora Bellman ha dicho ya en la nota de prensa que sacó para amortiguar el escándalo y que les dejo aquí por si quieren hacer ustedes pausa y leerla. Claro, todo normal, circulen. Está trabajando y cobra por ello. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en contratar a mi esposa? Ya lo hicieron los Kirchner, ¿no? Como si la estética no contara en absoluto en política. Miren, no saben lo tedioso que es lidiar con equipos de opinión sincronizada cada semana, porque no había en toda Borgoña otra persona a la que contratar para la consultoría, para esa cosa de las consultorías, para consultar, que no resultara sospechosa de favoritismo. No había ninguna, nadie más. El nepotismo es una enfermedad que solo tienen los otros. Porque miren, esta gente a la que ustedes defienden se embolsa en un año 57.000 pavos, que es el salario de diputado de Abascal, más 55.000 que tiene como salario de presidente de Vox, y otros 63.000 en esas labores de consultoría de su mujer. En total, 170 y tantos mil euros al año. Ahora, hechas cuentas, piensa en cuántas horas de tu vida has donado tú para estar defendiendo gratis a esta gente y el caudal de dinero público que se embolsan, y cuestiónate quién cojones es el tonto en esta ecuación. Es que es profesional y normal que facture, normal. A mí lo que me demuestra es que todo queda en familia en todos los bandos, amigues. Otro caso que sinceramente espero que prospere, por el bien del país, es el que atañe al cagapoquito Mazón, quien otorgó un contrato a dedo a un amigo suyo, cometiendo así presuntamente delitos de fraude, falsedad, malversación y prevaricación. Parecía tonto cuando lo compramos, y resulta que además de tonto, es listo. Ojalá los tribunales acaben por defenestrar a esta rémora ridícula, inoperante e inútil, y consigan lo que no va a conseguir la gente, porque yo no sé ustedes. Pero yo no me he olvidado de lo ocurrido en Valencia y del papel putrílago que tuvo este inútil. Pero en quien quiero centrarme es en este imbécil embarcado en una cruzada personal por arruinar al Popó. Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista, desde el punto de vista ideológico. Y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado a la izquierda y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular, y esa es mi tesis, y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia desde el gobierno. Para clarificar un poco estas cuestiones, contamos con el protagonista en directo desde su celda en el Cotolengo. Aquí tenemos a la versión apócrifa y levemente subnormal de Rajao, a Raposa dos Peares. Buenas noches. Hola, buenas noches, chavalote, chicarrón del norte. La pregunta que quiero hacerle es muy clara. Imagínese usted a un votante potencial de su partido que le escucha decir que su intención es acaparar votos del socialista descontento con medidas que resuenen con su visión del mundo alineada con la izquierda. Eso es. Correcto. Mi plan sin fisuras. Vale. ¿Es usted idiota? Hombre, es posible, pero no veo que eso tenga que ver con mi visión clara y precisa como una flecha que debe actuar de principio rector del Popó. Pero usted se da cuenta de que su deriva estúpida deja huérfanos a las personas de bien que quieren librarse de la mierda roja que atenaza a Borgoña desde hace años. Nosotros proponemos un Popó que sea moderno, no en vano yo escucho los pecos. Queremos un Popó que abrace el ecoveganismo, la diversidad, la inclusión, la economía verde, el feminismo y la Agenda 2030. ¿Y eso
¿En qué cojones diferenciaría al popó del putisoe? Porque al menos Antonio es guapo y habla inglés. 2 características que no comparte con usted. Y los corruptos, al fin y al cabo, son los 2. Ya, es que nosotros contamos con un líder carismático y además regalamos jorras en los mítines. Y tenemos un himno muy bonito. Tará, tará, tarararará, tará, tará, tarararará. Bueno, le voy a proponer una batería de temas y le ruego que me responda con sus propuestas de forma escueta. Muy bien. Inmigración. Seremos tibios e imprevisibles. Pensiones. Seremos tibios e imprevisibles. Impuestos. Seremos tibios e imprevisibles. Sanidad. Seremos tibios e imprevisibles. Nacionalismos. Seremos tibios e imprevisibles. Pero, ¿piensa pactar o no con los nacionalistas? ¡Ay! ¡Asejum! Vale. Y desde esa bruma ideológica y cognitiva que lo envuelve, ¿no entiende usted a los que chillan a diario que solo queda Vox? Porque yo creo que todos ya hemos llegado a la conclusión de que usted tiene serias dificultades para hablar y no cagarse al mismo tiempo, pero ¿de verdad es usted incapaz de ver que los votantes socialistas descontentos seguirán votando socialista porque a usted no lo quieren tocar ni con un palo? Pero los votantes peperos descontentos sí van a votar a don Santiago y Cierra España, con quien está usted destinado a entenderse si algún día pretende ocupar la Moncloa. El mío es un plan sin fisuras. Nos encontramos al frente del abismo y solo queda dar un paso al frente. Muy bien, pues buenas noches. ¡Viva el vino! Vamos con el apartado de tribunales. Esta es la histórica y nunca antes vista llegada de un fiscal general del Estado a sede judicial para responder ante la imputación que lo lleva por la calle de la amargura. A su llegada, el fiscal fue recibido por un grupo de ciudadanos espontáneos, sin vinculación alguna con ningún partido político, que se congregaron para animarlo con entusiasmo. El fiscal se ha mostrado parco en sus contestaciones, negándose a responder a la prensa y, sobre todo, a contestar a nadie que no fuera su abogado, quien, por cierto, es la abogacía del Estado. A quien explicó que se cambia el móvil como quien se cambia de camisa y que, en todo caso, no fue él quien filtró la información sobre el novio de la novia cadáver. En este sentido, la fiscal jefa de Madrid ha declarado que al menos 60 personas tuvieron acceso directo a la confesión del novio de Ayuso y que todas ellas podrían haber filtrado la noticia si les hubiera cantado el orto. Que no sé yo si es más grave que el fiscal general tenga acceso libre y gratuito a los datos de un ciudadano anónimo o que estos datos los pueda leer quien quiera en la fiscalía. Que miren, García Ortiz estará en su derecho de no contestar más que a quien él quiera, pero no me jodan. No me jodan. No contesta ni a la Fiscalía, que ya sabemos de quién depende, de él, ni al juez instructor del Tribunal Supremo. ¿De qué tiene miedo un señor fiscal general del Estado? ¿Qué ejemplo está dando ante el ciudadano de a pie que deba enfrentarse a la justicia? ¿De qué forma este ejemplo anima a los ciudadanos a respetar las instituciones? Pues miren, su estrategia consiste ahora en proponer la anulación de su juicio en base a que el juez es fascista y ya se ha hecho una idea preconcebida sin escuchar sus argumentos y ha cuestionado también la legalidad del registro de su despacho. ¿Por qué? Si el juez es Franco Pantano y él es inocente y no tiene ni puta idea de quién filtró todo aquello a los medios de comunicación, no planteó el mismo día en que salieron los titulares una investigación interna. Nunca lo sabremos. ¿Por qué prefiere callar? ¿Impugnar al juez? ¿O cuestionar la legalidad del registro del despacho y no hacer frente a porta gallola a las acusaciones para disipar todas las dudas? ¿Es que el señor fiscal general del Estado no confía en la justicia? Porque se enfrenta a 4 años de prisión y 3 de inhabilitación por su cargo, y es además muy posible que lo condenen. Y que Antonio I, el dedífero, ponga en su lugar a alguien incluso más putrílago y más lamebotas que él. Y García Ortiz recurrirá. Y en algún momento del futuro incierto, Antonio I el Magnánimo lo indultará y lo pondrá de asesor segundo de memoria histórica vegana. Así que terminarás pagándolo tú, no yo, que yo soy chipriota. Bueno, pues al concluir la declaración, el tipo se subió a su coche y volvió a su despacho a seguir dirigiendo la fiscalía del país como si hubiera salido a comprar pan. En cuanto al tema del hermanísimo, la juez que instruye el caso parece finalmente inclinarse porque el autor de la danza de las chirimoyas fue colocado a dedo por la Diputación de Badajoz en un cargo absolutamente inútil creado solo para él. Algo que el PSOE encuentra perfectamente normal porque acabar con el fascismo se debe hacer desde todos los frentes, incluyendo el musical. Mientras tanto, se suceden noticias muy extravagantes de la desaparición de pruebas que implican al entorno del presidente. Desaparecen pendrives de un alto cargo de Félix Bolaños. Desaparecen mensajes del móvil de Aldama. Desaparecen los teléfonos móviles de una caja fuerte de la policía que involucraban a Tito Berni. Y aquí no pasa nada.
Esto no debería sorprender a ningún conocedor de la historia de la Sociedad de la Nieve. Recuerden aquella frase histórica tan famosa de Felipe González: no existen pruebas, ni las habrá. Pues esto es lo mismo, pero llevado a otro nivel. En cuanto al tema de Aldama y lo oscuro, el PSOE ha recibido 2 duros golpes judiciales esta semana, dado que el Tribunal Supremo, por un lado, ha rechazado su solicitud para querellarse contra él por injurias y calumnias. Según la decisión del juez Leopoldo Puente, la investigación se encuentra en una fase embrionaria y no se puede afirmar con certeza que las declaraciones de Aldama sean falsas o ajenas al objeto de la investigación. A esto hay que sumar que le han rechazado también el ingreso en prisión de Aldama, así que el buen hombre sigue teniendo vía libre para seguir tocando los cojones en medios díscolos. A todo esto sumamos el hartazgo más que justificado de la Fiscalía, que ha exigido esta semana a la jueza que lleva el tema del novio cadáver que lo cite de una puta vez, que es también lo que queremos todos los ciudadanos de a pie. La jueza finalmente lo ha citado para el 24 de este mes. Nótese que es la quinta vez que cita a este mamarracho. Esta semana se ha alcanzado un acuerdo significativo entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, que andaban a la gresca para aprobar la reducción de la jornada laboral. El acuerdo establece que la reducción se tramitará por vía de urgencia en el Consejo de Ministros la próxima semana, con el objetivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial, para así ser más competitivos frente a China. Como era de esperar, los sindicatos se han unido a esta medida, alcanzando así el tan ansiado consenso social que solo implica a los del bando de Lady Paro. Para justificarlo, ha recurrido incluso a la historia. Sí, pero no se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. Permítanme decirlo. Mi nombre es Espartaco, comandante de las tropas del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. ¡Y me gustan las gambas! Los empresarios se calcula que se dejarán con esta medida 64.000 millones de euros, pero ellos no cuentan en el tema del consenso, a pesar de que son ellos los que pagan la fiesta. A esta medida hay que sumar la subida del salario mínimo interprofesional en 50 euros, celebrado de este modo por la protagonista. Es una cantidad muy importante en nuestro país. 50 euros más, es algo tan importante como que una madre o un padre puedan darle pescado a su hijo o a sus hijos. Imagínense cómo estarán las cosas en Borbonia, que el gobierno celebra que la gente pueda comer pescado. No sé, Lady Paro tiene suficientes problemas esta semana. Ahora le están saliendo agresores fornipitadores en sus filas como hongos en la poronga de un asiduo a las saunas gays de Burundi. Para sorpresa de nadie, el tiempo ha desvelado que los partidos de los rojos son un nido de follantines desesperados y ante los hechos, el silencio. ¿Qué le parece que la Guardia Civil detuviera ayer a un excompañero de su partido y exdiputada de Yolanda Díaz por agresión sexual a una menor? ¿Qué opina? Te pregunta ahora la Por orden, si me lo dan. Buenos días, por favor. Y no mucho más. Si tienen ustedes mascotas, que sepan que el gobierno de la gente las ha puesto entre sus prioridades. Sin duda, para contentar el ego del sector rojo de sus filas, que son esos que van lloriqueando por las gallines violades. Así, se pondrá en marcha el programa Mejores Amigos, que formará a los trabajadores sociales sobre la atención específica que requieren los propietarios de mascotas para darles pautas sobre cómo manejar psicosocialmente los desafíos a los que se enfrenten. Además, las personas en riesgo de exclusión social que sean... Iba a decir propietarios, pero no, porque las mascotas tienen rango de humanos, así que las personas en riesgo de exclusión social que sean convivientes con animales podrán acudir al veterinario con reducciones de cuotas o incluso con consultas gratuitas. Pero eso sí, las gafas, los audífonos y las ortodoncias, como son fascistas, te las puedes seguir pagando tú. No es magia, son tus impuestos. Usted tiene publicada en la web las cuentas auditadas de 2023. Entonces ustedes han recibido en 2023 la cantidad de 2.716.000 euros en subvenciones y los gastos de personal de su asociación han ascendido a 2.623.000 euros. Es decir, se han gastado ustedes el 97% de las subvenciones en contratar personal. Y además, esta cifra supone un aumento del 31,5% respecto a 2022, en el que recibieron 1.994.000 euros. Esta era Rocío Aguirre, de Vox, en una subcomisión sobre discursos de odio. No sé qué espera esta facha, joder.
A ver si crees que la gente va a luchar contra el fascismo por la patilla. Pues claro que hay que adjudicar todo el dinero en salarios, hostia. Si todas estas noticias le han resultado difíciles de digerir, no se preocupen. Al cierre, un destello de esperanza. La putrílaga oligarca Ursula Grömenauer tiene un plan para sacarlos a todos de la miseria. Reducir la burocracia europea. Ahora, manda carallo una Habana. Tarde, piaches, filla de puta, a estas alturas. A estas alturas, la muy hija de puta quiere reducir la burocracia europea. The Competitiveness Compass focuses on 3 pillars. The first one is closing the innovation gap. The second is a joint roadmap for decarbonization and competitiveness. And the third one is reducing our dependencies and increasing our resilience and our economic security. And then, Desgraciada. Que el problema lo has causado tú. Tú y los carnosos hijos de puta que solo sabéis enfangar la vida de la gente. Con vuestros taponcitos de mierda que os podéis meter por el culo. He tenido que acelerarla porque hasta la propuesta de reducir burocracia estaba llena de un lenguaje vacío e inoperante, marca de la Casa de Bruselas. A pesar de los pesares, Borgoña avanza hacia un futuro deslumbrante. Esta semana han lanzado ustedes al espacio el satélite más avanzado de Europa. Pues allí está, surcando los cielos sobre nuestras cabezas, siguiendo sobre el azul del mar, el caminar del... A lo mejor esta expresión no ha sido muy afortunada. Es una pena que para lanzarlo hayan tenido que contratar los servicios del fascista Elon Musk. Y no me queda más que enviar un efusivo saludo a doña Rogelia, que ha anunciado que espera su primer hijo, para sorpresa de todos aquellos que creíamos que se reproduciría por esporas o gemación en el mejor de los casos. Como la izquierda es incapaz de ver a los ciudadanos como personas procreantes, felices, plenas, dichosas, sino únicamente como políticas, la festiva noticia era aprovechada por Lady Paro para meter cuchara. Muchísima suerte, por supuesto, a él y a su esposa, y a ver si así le vamos mejorando las relaciones, a ver si ser padre le hace pensar en su país y son capaces de votar a favor de los reales decretos que el otro día causaron tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro país. Imagínense qué jodido debe ser estar 24 horas con ella en casa. ¡Cariño! Hoy toca coito, pero ha de ser ecorresiliente, vegano y solo si me apruebas este decreto antifranquista con escudo social y 12 medidas completamente aleatorias. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí, los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes comer gambas, cambiar de opinión, declarar cuando le salga de la cona a quien le salga de la cona, reproducirse por esporas, ocupar viviendas para que termine pagándolo el contribuyente, mostrar sumisión al líder de Waterloo, emplear a su esposa para que sea consultora de cosas, coman gusanos en resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales y en caso de duda, Cartago ha de ser destruida. Un abrazo con errejón de puta. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede!